Bendiciones, queridos hermanos, una vez más estamos en este discipulado online y vamos a hacer ahora la lección número 4. El tema es Señor de todo. Voy a pedir entonces que puedan bajar el formulario y juntos podamos hacer este discipulado online. Después de colocar su correo electrónico, su nombre y su apellido, vamos a continuar. Dice así: uno de los títulos más usados para referirse a Cristo es Señor. Aunque el mundo de hoy vive en rebeldía contra Dios, un día toda rodilla se doblará ante Cristo y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses capítulo 2, 10 y 11 dice: para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué significado tiene la expresión Jesucristo es el Señor de mi vida? Es interesante que hoy en día decir Señor es muy superficial, pero antiguamente se le decía Señor solamente a la gran divinidad, esto en el tiempo de Roma. También la traducción de esta palabra es Kyrios en el griego, y este título solamente lo llevaba el emperador, que era el dueño absoluto de todo. Justamente cuando la gente comenzó a conocer a Jesucristo, empezó a decir Jesús es mi Señor. Y solo por decir eso eran asesinados, porque ese título solamente era para el emperador. Ese significado es que tiene la palabra Señor. Y cuando uno le dice Señor Jesús, le está diciendo tú eres el dueño de mi vida. Entonces aquí la respuesta sería que Jesús es el dueño de mi vida. ¿Cuál es el derecho que tiene Cristo sobre mi vida? Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuál es el derecho que Cristo tiene sobre mi vida de acuerdo a este versículo? Aquí en Colosenses dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es el creador de todo. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 15, por favor, dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De acuerdo a este versículo, podemos decir que ahora vivo para Él. ¿A quién le pertenece ahora mi vida? A Jesús. Si Cristo es mi dueño, ¿cómo debo responderle según 2 Corintios 5:15? Si Él es mi dueño, dice que tengo que vivir para Él. Ahora veamos lo que dice en Gálatas 2:20. Este versículo da un resumen de lo más esencial de la vida cristiana. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
¿Cómo podemos explicar esta frase que dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Alguna vez te has imaginado estar crucificado con Jesús? Parece algo inconcebible, pero así decía Pablo. Pablo había llegado a entender que él estaba crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo. Y aquí está justamente lo que significa aceptar el señorío de Cristo. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas vive Cristo en mí. Cuando una persona entiende el señorío de Cristo, realmente lo dice estas palabras de corazón. Cuando decimos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, es renunciar a mi persona y dejar que Cristo reine en mi vida. Eso sería cuando dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estar crucificado con Cristo quiere decir que mi vida vieja ya murió o quedó atrás. Ahora tengo nueva vida en Cristo con poder para vencer al pecado. ¿Cómo debo vivir esta nueva vida en Cristo? Según lo que leímos en Gálatas. ¿Cómo debo vivir? Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces ahora tengo que vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es una buena manera para saber si Cristo es el Señor de mi vida? Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A cualquier persona que se le pregunte, ¿Jesús es tu Señor?, seguramente dirá sí. Muchos dirán, Jesús es mi Señor, pero ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Si has decidido llamarle Señor Jesús, lo único que tienes que hacer es su voluntad. Lo que te queda ahora es vivir su palabra, ¿no? Entonces aquí sería vivir la palabra de Dios. ¿Por qué es tan necesario que rinda mi vida al control de Cristo? No puedo servir a dos jefes. Hay que definir si voy a servir a Dios o servir al mundo. No puedo quedarme bien con los dos. En Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra de Dios es bien clara. No podemos estar adorando a dos dioses. No podemos servir a dos dioses. Tú no puedes servir al Dios y servir a otro Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que tenemos que rendir nuestra vida a Cristo solamente. En Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Antes, cuando vivíamos en el reino de las tinieblas, obedecíamos lo que decía el príncipe de este mundo. Estábamos esclavos del pecado, esclavos del engaño, de la mentira, del odio.
pero ahora hemos sido trasladados al reino de Dios, pero ahora somos esclavos del amor, esclavos de Jesucristo. Un día tendré que presentarme ante el tribunal de Cristo para rendirle cuentas. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Mis hermanos, todos un día estaremos ante el tribunal de Cristo, también los hijos de Dios. Y vamos a rendir cuentas de cómo hemos invertido nuestra vida para su reino. ¿Quién es más apto para manejar mi vida? Es interesante. ¿Quién desea lo mejor para mi vida? Jesús. ¿Quién sabe lo que es mejor para mi vida? Jesús. ¿Quién puede hacer lo mejor para mi vida? Jesús. Realmente, mis hermanos, si hay alguien quien sabe qué es lo mejor para tu vida, ese es Jesús. Si haces un análisis hasta ahora, muchos han estado viviendo su vida sin Cristo y nos ha ido mal. Pero cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y le decimos: Señor, toma control de mi vida, y escuchas a su voz, te dejas guiar, te dejas moldear, Él te lleva por buen camino. Él sabe lo que es mejor para ti. Por eso entrégale toda tu vida, ríndete a Jesús. Él te guiará por el buen camino. Algunas áreas de mi vida que debo entregarles son, según Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Según este pasaje, ¿qué hay que entregarle? Tu cuerpo, ¿no? Es interesante que nuestro cuerpo dice también que es templo del Espíritu Santo. Y a veces no valoramos nuestro cuerpo. Lo malgastamos, lo contaminamos. Y Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tenemos que alimentarlo bien. Tenemos que realmente cuidarlo, el templo que tenemos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí dice la palabra que tenemos que entregarle nuestro entendimiento, o nuestra mente sería. Efesios 5:15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Que tenemos que entregarle aquí también nuestro tiempo. Dale lo mejor al Señor. Dale lo mejor de tu vida a Dios. Sírvele a Él. Dale tu tiempo al Señor. 2 Corintios 9, 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. También tenemos que entregarle nuestros bienes, nuestros recursos. Y cuando tú le das, cuando tú siembras en el reino de Dios, el Señor nunca te va a defraudar. Las personas que hemos aprendido a ofrendar a Dios con un corazón alegre, realmente estamos probando la bendición de Dios, la provisión de Dios. Así que yo te animo que tú puedas
sembrar en el reino, que puedas sembrar en estos tiempos de necesidad. Haz todo lo posible para ofrendar en tu iglesia, ofrendar para misiones. Haz todo el esfuerzo y el Señor recompensará. El Señor va a bendecir esa semilla, esa siembra que estás haciendo. Nuestros recursos. Venciendo al temor, ¿le da miedo entregar su vida enteramente a Cristo? ¿Realmente quiere Dios lo mejor para mi vida? Claro que sí. No le tengas miedo. Entregarte por entero a Cristo. El Señor sabe lo que es mejor para ti. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, hay bases para tus temores. El Señor dice aquí que primero vayamos y nos humillemos. Humíllate ante el Señor. Echa toda tu ansiedad. Estamos viviendo tiempos donde hay mucha tensión, mucha presión, mucha preocupación. Toda esa ansiedad, todas tus preocupaciones, echa ante el Señor. Así que no hay base. No hay base para el temor. Hay muchas cosas que no son malas en sí, pero que pueden llegar a tomar el lugar que solo Cristo debe ocupar en nuestras vidas. Marque en la siguiente lista las cosas que están obstaculizando la obra de Cristo en su vida. ¿Qué cosas están impidiendo que realmente Dios gobierne tu vida? Quizás son las pertenencias. Quizás te cuesta entregarle tus pertenencias a Dios. Nosotros somos mayordomos y todo lo que tenemos es de Dios. No digas, esto es mío. Todo lo que Dios te ha dado es para que lo administres, pero entrégaselo al Señor. Quizás hay otras cosas más, ambiciones, diversiones. Quizás tu carácter esté impidiendo, o quizás son los amigos, o el trabajo. ¿Qué cosas? Marca en esta lista las cosas que todavía quizás te están impidiendo para que Dios haga una obra completa en tu vida. Ahí puedes marcar. ¿Qué áreas específicas le falta entregar al control de Cristo? Ahí tienes que tú ver si todavía estás batallando en alguna área. Quizás puede ser tu carácter, quizás puede ser que tienes temores. ¿Qué áreas? La familia. Anota ahí qué áreas específicas te falta entregar. Quizás es tu mente, quizás es tus palabras. Para terminar vamos a memorizar, así que voy a pedirles que repitamos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Te felicito porque estamos ya en la 4ª lección. Acuérdate que terminando este curso vamos a entregar certificados y ahora solamente tienes que hacer un clic en enviar y todos estos formularios están registrados
Así que ahí está recopilado todos tus formularios. Tú puedes con tu correo electrónico abrirlo de nuevo, revisarlo. Así que estamos para servirte. Sigue adelante, que Dios te bendiga.